Continuamos en el grado de Pedagogía en la UNED y estamos hablando en la introducción al estudio del desarrollo humano. Hablemos de las relaciones entre desarrollo y aprendizaje, según la teoría de Vygotsky. Sobre las relaciones entre desarrollo y aprendizaje, Vygotsky se distanció claramente de Piaget. Consideraba que todas las concepciones corrientes de la relación entre desarrollo y aprendizaje en los niños pueden reducirse esencialmente a tres posiciones teóricas importantes. La primera de ellas se centra en la suposición de que los procesos del desarrollo del niño son independientes del aprendizaje. La segunda posición teórica más importante es que el aprendizaje es desarrollo. Y la tercera posición teórica respecto a la relación entre aprendizaje y desarrollo trata de anular los extremos de las anteriores afirmaciones combinándolas entre sí. Aunque rechaza las tres posiciones teóricas discutidas, su análisis nos lleva a una visión más exacta de la relación entre aprendizaje y desarrollo. Y aquí viene una de las grandes aportaciones de Vygotsky. Tenemos que delimitar como mínimo dos niveles evolutivos. El primero de ellos podría denominarse nivel evolutivo real, es decir, el nivel de desarrollo de las funciones mentales de un niño establecido como resultado de ciertos ciclos evolutivos llevados a cabo. Cuando determinamos la edad mental de un niño utilizando test, tratamos casi siempre con el nivel evolutivo real. El otro nivel nos lo muestra el concepto de la zona de desarrollo próximo. No es otra cosa que la distancia entre el nivel real del desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o una elaboración que en otro compañero más capaz. Entonces, ¿qué es lo que se define la zona de desarrollo próximo, determinada por los problemas que los niños no pueden resolver por sí solos, sino únicamente con la ayuda de alguien? Dicha zona define aquellas funciones que todavía no han madurado, pero que se hallan en proceso de maduración, funciones que en una mañana próxima alcanzarán su madurez y que ahora se encuentran en estado embrionario. El nivel de desarrollo real caracteriza el desarrollo mental retrospectivamente, mientras que la zona de desarrollo próximo caracteriza el desarrollo prospectivamente. Así pues, la zona de desarrollo próximo nos permite tratar y trazar el futuro inmediato del niño, así como su estado evolutivo dinámico, señalando no solo lo que ya ha sido completado evolutivamente, sino también aquello que está en curso de maduración. El estado del desarrollo mental de un niño puede determinarse únicamente si se lleva a cabo una clarificación de sus dos niveles, del nivel real de desarrollo y de la zona de desarrollo próximo. Así pues, la noción de una zona de desarrollo próximo nos ayuda a presentar una nueva fórmula, a saber que el buen aprendizaje es solo aquel que precede al desarrollo. Lo que crea la zona de desarrollo próximo es un rasgo esencial de aprendizaje, es decir, el aprendizaje despierta una serie de procesos evolutivos internos, capaces de operar solo cuando el niño está en interacción con las personas de su entorno y en cooperación con algún semejante. Una vez que se han internalizado, estos procesos se convierten en parte de los logros evolutivos independientes del niño. Así pues, el aprendizaje es un aspecto universal y necesario del proceso de desarrollo culturalmente organizado y específicamente humano de las funciones psicológicas. El rasgo esencial de la hipótesis de Vygotsky es la noción de que los procesos evolutivos no coinciden con los procesos de aprendizaje. Por el contrario, el proceso evolutivo va a remolque del proceso de aprendizaje. Esta secuencia es lo que se convierte en la zona de desarrollo próximo. Hablemos del desarrollo normal y alterado. Otro aspecto importante para entender el enfoque educativo de Vygotsky es el concepto de lucha y conflicto. Él entiende que la contradicción y el choque entre lo natural y lo histórico, lo primitivo y lo cultural, lo orgánico y lo social, es, en gran medida, el drama de los procesos educativos. El asunto al que Vygotsky dedicó atención es al estudio de la educación del niño que no sigue un desarrollo normal. Planteó críticamente que todo el aparato cultural está pensado para seres humanos normales, por lo que cuando un niño que se desvía del tipo humano normal, la convergencia que se daría en los seres humanos normales es sustituida por una profunda divergencia o disociación entre las líneas de desarrollo natural y cultural.
Para solucionar este problema, las instituciones educativas han debido crear ciertas técnicas culturales, artificiales, que consisten en maneras diferentes o especiales formas de representar los signos y los símbolos, adaptadas a las peculiaridades psicofisiológicas de los niños con discapacidad. Vygotsky trabajó en el Instituto de Psicología de Moscú, junto a Luria y Leontief, amigos y discípulos quienes eran un poco más jóvenes que él y que posteriormente también adquirirían reconocimiento a nivel mundial. Ellos buscaban reformular la teoría psicológica tomando como base la mirada marxista, inventando estrategias pedagógicas que permitieran luchar en contra del analfabetismo y de la defectología, condición atribuida en esa época a aquellos niños considerados como anormales o difíciles, dentro de lo cual se incluían situaciones como ser zurdo o retrasado mental. En 1925, Vygotsky creó un laboratorio de psicología para la infancia anormal, transformado luego en el Instituto de Defectología Experimental de la Comisaría del Pueblo para la Educación, que él tuvo la misión de presidir. En la primavera de 1925 fue el delegado en el Congreso Internacional sobre la Educación de Sordomudos que se llevó a cabo en Inglaterra y aprovechó la ocasión para visitar Alemania, los Países Bajos y Francia. Vygotsky señaló 3 tipos fundamentales de defectos: la afección o defecto de los órganos receptores, la afección o deficiencia de las partes del aparato de respuesta de los órganos de trabajo y el defecto o afección del sistema nervioso central. Los seguidores de Vygotsky plantean que el trabajo correctivo, compensatorio, debía ser la vía para que a partir del defecto se generara la potencialidad. Potencialidades que desde el punto de vista psicofisiológico tiene el sistema nervioso central y sobre todo el cerebro humano, y que en las primeras edades se caracteriza por una plasticidad enorme. Vygotsky propuso el concepto de estructura del defecto, como enfoque organizador que orientara en su estudio análisis y atención. Se trataba de organizar la atención pedagógica y fundamentalmente el trabajo correctivo compensatorio sobre la base de este postulado, de modo que la atención pedagógica se adecuara cada vez más a cada niño en particular. Para los seguidores de este enfoque, el defecto no es solo debilidad, sino también fuerza. En esta verdad psicológica se encuentra el alfa y el omega de la educación social de los niños con problemas en el desarrollo. El organismo actúa en los momentos de peligro como un todo único, movilizando las reservas ocultas de las fuerzas acumuladas. De esta manera, el organismo no solo compensa el perjuicio causado, sino que siempre produce un exceso, una superioridad ante el peligro, que lo lleva a un estado más alto de protección que aquel que tenía antes del surgimiento del peligro. Para Vygotsky, los primeros años de vida constituyen el periodo más saturado y rico en contenido, más denso y lleno de valor del desarrollo en general, por lo que sería fundamental disponer de un diagnóstico de los problemas lo más pronto posible para poder actuar desde el primer momento, cuando el cerebro goza de la mayor plasticidad y tiene la máxima capacidad compensatoria. Pero, por otro lado, la intervención tiene que integrarse también en la esfera de lo que él denominó la pedagogía social. Es un doble sentido. En primer lugar, no olvidando de que una persona ciega, sorda, deficiente o con otro tipo de problemas es, sobre todo, una persona con intereses, con deseos, motivaciones y necesidades como cualquier otra. Y en segundo lugar, teniendo en cuenta que el objetivo de la educación social no consiste solo en intervenir en los casos individuales de los sujetos con alteraciones del desarrollo, sino educar a los videntes, oyentes e inteligentes para producir cambios en sus actitudes y comportamientos respecto a ellos. A continuación hablemos de las implicaciones de modelo de Vygotsky sobre el desarrollo social y la educación. Como ya se ha mencionado, Vygotsky sufrió la influencia de la teoría marxista de la historia y del materialismo dialéctico. El materialismo histórico estudia los cambios históricos que se producen en la sociedad, así como los cambios en la naturaleza humana, la conciencia, la conducta, desde un punto de vista concreto y crítico. El hombre es capaz de transformar la naturaleza y al hacerlo se transforma a sí mismo. Este enfoque es dialéctico en el sentido de que postula que todos los fenómenos deben ser estudiados como procesos en constante movimiento y cambio. El referente materialista dialéctico le permitió a Vygotsky explicar la evolución de los procesos psicológicos superiores, propios solo del ser humano, en relación con los procesos de transformación socioculturales e históricos.
propuso la existencia de un vínculo entre los procesos psicológicos individuales y las formas culturales creadas en un largo y costoso proceso histórico, y concibió su método evolutivo, como el análisis del proceso de maduración del individuo en el marco de los procesos socioculturales. Vygotsky creó una teoría histórico-social, que difería enormemente de las teorías conductistas. El sujeto participa en su propio proceso de aprendizaje y tiene una participación interactiva con el objeto de conocimiento, lo que le permite ir construyendo su propio conocimiento, siempre en el contexto de la sociedad en la que vive. El aprendizaje es la reorganización de experiencias hecha de forma sistemática y significativa con la ayuda del medio sociocultural. La teoría histórico-cultural de Vygotsky le llevó a considerar la educación, pues, desde un punto de vista sociocultural. Las creaciones colectivas, arte, ciencia, instituciones, realizadas en el medio social y construidas a lo largo de la historia, son recreadas, reconstruidas, luego por los individuos en el proceso educativo. Por eso, la educación es tan importante. Permite a los individuos en muy pocos años apropiarse de un modo activo de los avances, las conquistas y los logros realizados por la humanidad en el curso de la historia. El proceso de educación es la recapitalización, en un espacio de tiempo relativamente breve, de prolongadísimos procesos socioculturales e históricos. La ley de la doble formación de los procesos psicológicos proporciona una explicación de las funciones psicológicas superiores del individuo en un momento histórico determinado. Como veíamos anteriormente, lo que aparece primero en un contexto social pasa después a los individuos. El conocimiento se construye colectivamente y el individuo, a través de procesos psicológicos no completamente conocidos, los internaliza, lo hace suyo, es decir, se lo apropia. Es el proceso de interiorización de los productos culturales. Pero también el individuo puede contribuir a transformar la sociedad si no se limita solo a apropiarse de lo ya construido socialmente y se embarca, junto con otras personas, en procesos creativos para construir nuevos conocimientos. Eso es lo que hacen los artistas, las personas dedicadas a la más diversa ciencia y los reformadores sociales, religiosos o políticos. Hagamos unas preguntas. ¿Cómo podríamos caracterizar a Vygotsky desde el punto de vista epistemológico? ¿Racionalista? ¿Empirista? ¿O constructivista? La respuesta sería que podríamos caracterizar a Vygotsky como un constructivista dialéctico y social. Él creía que la construcción predominante o primordial se hace a un nivel social e histórico y que luego el individuo, a través de las herramientas culturales y de las instituciones, reconstruye esa inicial construcción, es decir, vuelve a construir por sí mismo, si bien en una forma abreviada, el proceso social e histórico. Su racionalismo era dialéctico y se alejaba claramente del empirismo dominante de la psicología soviética que le tocó padecer. Otra pregunta. Piaget defendió que el habla privada de los niños, lo que denominamos el habla egocéntrica, se deriva de su propia autonomía cognitiva y desaparece cuando se socializa. ¿Qué creía Vygotsky, a diferencia de Piaget, sobre este asunto? La respuesta sería que Vygotsky replicó que debido a que los niños son inicialmente sociales y deben aprender a ser individuos, su habla privada no es egocéntrica, sino esencialmente social. Él observó que los niños muy pequeños emplean el habla privada en presencia de otros niños de su edad, pero no cuando están solos, y así sus diálogos privados preservan las condiciones sociales del diálogo. Lo contrario es cierto para los adultos, quienes utilizan el habla privada a solas porque, a diferencia de los niños pequeños, ya han internalizado el diálogo y por ello no tienen necesidad de recurrir al grupo social. Es más, el habla privada no desaparece, sino que discurre de manera oculta durante el desarrollo, resurgiendo en el niño y el adulto en función de la tarea pertinente. Hagamos otra pregunta. En la novela de Tolstói, Ana Karenina, dos personajes consiguen comunicarse escribiendo simplemente las iniciales de las palabras de las frases. Por ejemplo, C, R, E, N, P, Q, D o N. Cuando respondiste eso, ¿no es posible? ¿Querías decir entonces o nunca?
Este ejemplo de condensación del lenguaje externo y su reducción a predicados maravillaba a Vygotsky. ¿Cómo explicarían este asunto el propio Vygotsky y otros autores? La respuesta sería que hay ejemplos como este que demuestran claramente que cuando los pensamientos de los interlocutores son los mismos, el papel del lenguaje se reduce a un mínimo. Tolstói, escribe Vygotsky, señala que entre gente que vive en estrecho contacto psicológico, la comunicación a través de formas abreviadas de lenguaje es más bien una regla que una excepción. Una sintaxis simplificada, la condensación, y un número de palabras ampliamente reducido caracterizan la tendencia a la predicación en el lenguaje externo cuando las partes saben lo que está pasando. El lenguaje interiorizado tiene una sintaxis peculiar, parece desconectado e incompleto. Tiende hacia la abreviación, la omisión del sujeto de la oración y de todas las palabras conectadas y relacionadas con él, en tanto que se conserva el predicado. Si los pensamientos de dos personas coinciden, se puede lograr un entendimiento perfecto mediante el uso de simples predicados. Los que están acostumbrados a un pensamiento independiente y solitario no entienden fácilmente el de los demás y son muy parciales respecto al propio. Pero los que viven en estrecho contacto aprenden las complicadas interferencias e inferencias de uno y otro mediante una comunicación lacónica y precisa a través de un mínimo de expresiones. Esto sería un ejemplo perfecto de que la conciencia es conciencia social, compartida, no idéntica ni autocompleta, porque efectivamente no es que seamos capaces de hablar con los otros, porque seamos capaces de hacerlo primero con nosotros mismos, sino justamente al revés. Somos capaces de dirigirnos a nosotros mismos porque antes lo hacemos con los otros.